El estudiante de preparatoria, Hiroto Takasaki, soñaba apasionadamente con ser médico. Un día, al volver a casa, se encontró con una escena inesperada. Una chica yacía inconsciente, tirada frente a la puerta de su apartamento. Como vivía solo y rara vez compartía sus razones con nadie, Hiroto actuó por instinto. Se arrodilló rápidamente junto a la chica, con la mente a toda velocidad, barajando posibilidades. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Y qué debía hacer a continuación? Su deseo de salvar a la gente siempre había sido su mayor motivación. También era la razón por la que estudiaba tanto, llegando a usar una bata blanca de laboratorio para mantenerse concentrado. Ahora, la visión de la chica inmóvil en el suelo hizo que Hiroto pensara en un robo, pero algo no cuadraba. La ropa de la chica parecía extraña, como la que llevaría una extranjera. Aunque no sabía de dónde venía la chica, ni por qué estaba allí, Hiroto sabía que no podía simplemente ignorarla. Ante él había una vida que necesitaba ser salvada. Hiroto sabía que tenía que actuar de inmediato. Al ver a la chica inconsciente en el suelo, la levantó con cuidado y la llevó a su habitación. El suelo frío no era un lugar seguro para que estuviera mucho tiempo. Podría ser malo para su salud. Mientras caminaba, el cuerpo de la chica se movió ligeramente. Sus ojos se abrieron lentamente, y su visión borrosa se fue aclarando poco a poco. Al darse cuenta de que estaba en los brazos de un chico, se quedó atónita al instante. La sorpresa se convirtió rápidamente en pánico. Abrumada por el pánico, la chica se aferró con fuerza a Hiroto, sujetándose como si temiera caer. Sorprendido por su reacción, Hiroto se quedó paralizado un momento, sin saber qué hacer. Intentó mantener la calma y tranquilizarla suavemente. Poco a poco, sus respiraciones se estabilizaron. Sus miradas se cruzaron por un breve instante. Una ola de vergüenza la invadió, y rápidamente lo soltó y se apartó. Con aspecto azorado, se apresuró a entrar en la habitación, evitando la mirada de Hiroto. Hiroto la observó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Su mente estaba llena de preguntas sobre quién era ella y por qué había aparecido en su apartamento. Aunque ella intentaba comunicarse con gestos, parecía que no podían entenderse. La mirada de Hiroto se posó en el extraño collar. Su forma y diseño inusuales le hicieron pensar en algo fuera de lo común. Un pensamiento audaz cruzó su mente. ¿Acaso sería una esclava? La incredulidad inundó sus pensamientos. Incapaz de contenerse, le preguntó directamente a la chica. Y, para su sorpresa aún mayor, ella asintió levemente para confirmarlo. El asombro se reflejaba en el rostro de Hiroto. Esto es Japón, no un mundo de fantasía. Intentó mantener la calma. Salió de la habitación y se dirigió a la cocina. El eco de sus pasos ligeros resonaba mientras su mente daba vueltas con preguntas sin respuesta. Hiroto intentó convencerse de que todo era solo una broma. Pero justo en ese momento, la estufa de gas de la cocina de repente falló. Un problema que había estado ocurriendo con bastante frecuencia últimamente. Mientras él luchaba por arreglarla, la chica apareció de repente detrás de él. Lo que lo sorprendió aún más fue que ella parecía no verse afectada en absoluto por las llamas, ni por el humo que ascendía. El asombro de Hiroto no terminó ahí. Ante sus propios ojos, la chica extendió la mano y una llama apareció justo en la palma de su mano. Esta escena absurda sumió la mente de Hiroto en el caos. No podía dejar de preguntarse si ella venía de otro mundo. Todo estaba mucho más allá de lo que él había considerado realidad. Mientras Hiroto seguía perdido en sus pensamientos, un sonido familiar rompió el silencio. El estómago de la chica rugió de hambre. Hiroto se detuvo un momento, luego calentó rápidamente algo de comida y la colocó frente a ella. Aunque intentó que comiera, ella ni siquiera tocó la comida. La miró, desconcertado, con un sentimiento indescriptible creciendo en su interior. Preocupado de que no le gustara la comida, Hiroto decidió comérsela él mismo, pero en contra de lo que pensaba. La chica insistió en darle de comer ella misma. Su insistencia desconcertó a Hiroto. Aunque él intentó negarse, rápidamente cogió una cucharada de comida y se la llevó a la boca. Hiroto tragó la comida a regañadientes y luego le recordó amablemente que no necesitaba actuar como una esclava. Le aseguró que no era una esclava y la animó a comer por sí misma. Al oír sus palabras, una expresión de alivio inundó el rostro de la chica, seguida de una leve sonrisa. Pero en lugar de comer ella, siguió dándole de comer a Hiroto, con una extraña expresión de felicidad. Al ver su simple alegría, Hiroto suspiró,
pero esta vez no la detuvo. Le trajo un vaso de agua, lo puso frente a ella y la animó a comer por sí misma. Parecía que por fin le hacía caso. Empezó a comer, saboreando lentamente la comida, con los ojos brillantes de simple alegría. Hiroto se sintió aliviado, pero también inmensamente curioso. La genuina reacción de la chica lo conmovió un poco. Mientras pensaba en la situación, se dio cuenta de que el arroz frito frío no era la mejor comida para ella. Queriendo cuidarla mejor, decidió cocinar unas gachas, algo más fácil de comer y mucho más saludable. Cuando volvió a la mesa, Hiroto se sorprendió al ver a la chica lamiendo el plato hasta dejarlo limpio. Cada uno de sus movimientos mostraba claramente cuánto valoraba cada bocado. Aunque una expresión de vergüenza apareció en su rostro, sus acciones lo decían todo. Hiroto comprendió entonces que probablemente había estado muerta de hambre durante mucho tiempo. Esto lo preocupó aún más. Estos pensamientos lo acompañaron en el camino a casa. No podía dejar de pensar en la situación de la chica. Su cuerpo delgado, la forma en que comía tan deprisa y sus ojos tímidos apuntaban a una sola cosa. Llevaba mucho tiempo sufriendo abandono y maltrato. Hiroto no solo quería mejorar la nutrición de la chica, también le preocupaba su higiene personal. Sus ropas hechas jirones, manchadas de barro, y los moratones claramente visibles en su delicada piel, eran cosas que no podía ignorar. Decidido a mejorar su estado, pensó que un buen baño era necesario. Cuando Hiroto le mencionó la idea, los ojos de la chica se abrieron como platos por la sorpresa. Su sorpresa inicial dio paso rápidamente a una sonrisa radiante. Esa expresión inocente desconcertó un poco a Hiroto. Recordaba vagamente haber leído en alguna parte que a las chicas les gustaba bañarse para relajarse, lo que lo tranquilizó por un momento. Sin embargo, la situación se volvió más incómoda de lo que había imaginado. Hiroto se dio cuenta de que no había pensado en un detalle crucial. ¿Dónde se cambiaría la chica después de bañarse? Sintió una punzada de inquietud al sugerirle que debería cambiarse dentro del cuarto de baño. Pero la chica lo malinterpretó. Empezó a desabrocharle la camisa blanca, dejando a Hiroto completamente atónito. Sintió como la cara le ardía y el corazón le latía. La abrumadora incomodidad hizo que Hiroto entrara en pánico. Sin saber qué más hacer, salió corriendo del baño y cerró la puerta para darle la privacidad que tanto necesitaba. Parado al otro lado de la puerta, Hiroto intentó calmarse. Le preocupaba que ni siquiera supiera cómo lavarse. Con eso en mente, le habló desde fuera, tratando de indicarle cómo usar el baño. Pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador resonó en el interior. El repentino y aterrorizado chillido hizo que Hiroto diera un respingo. Se dio cuenta de que había abierto la ducha. El agua caía a chorros desde arriba, quizás por ser la primera vez que veía algo así. Por los ruidos, Hiroto podía imaginarla apartándose bruscamente del chorro de agua, como si fuera un monstruo aterrador. En ese momento, la verdad evidente lo golpeó. Ella nunca había visto un baño moderno. La idea lo dejó atónito, y suspiró con impotencia. Hiroto se dio cuenta de que la chica no podía arreglárselas sola, y por mucho que no quisiera, tenía que encontrar una manera de ayudarla. Tras dudar un momento, cogió un trozo de tela y se lo ató firmemente alrededor de los ojos a modo de venda. Respiró hondo y entró en el baño, intentando convencerse de que aquello no era diferente a un procedimiento médico. Empezando por su pelo, Hiroto masajeó con cuidado sus mechones enredados con movimientos lentos y suaves. Estuvo muy atento a cualquier señal de dolor y le recordó que le dijera si algo le resultaba incómodo. Bajo sus cuidadosas manos, el pelo de la chica se fue volviendo suave y liso. Parecía encantada, pasándose una mano ligeramente por el cabello, con los ojos brillantes de sorpresa y alegría. Mientras tanto, Hiroto luchaba por mantener la compostura. Sabía que esta situación no se parecía en nada a lo que consideraría normal. Pero el verdadero desafío aún no había terminado. Después de lavarle el pelo, el siguiente paso era asear su cuerpo. Hiroto se preparó mentalmente para lo que venía. Se preguntó qué demonios iba a hacer con esa chica. Se le pasó por la cabeza la idea de... No podía dejar de preguntarse qué estaría pensando ella, o si siquiera entendía su situación actual. Lo extraño era que, de alguna manera inexplicable, ella parecía sentirse atraída por él. Hiroto notaba que su mirada a menudo lo seguía,
pero no podía descifrar su significado. La sensación era a la vez incómoda y esquiva. Aún así, intentó centrarse en su objetivo más importante: entrar en la facultad de medicina. Ese sueño siempre había sido su máxima prioridad, y sabía que, siendo menor de edad, tener a una chica misteriosa viviendo con él solo complicaría las cosas. Estos pensamientos daban vueltas en su mente mientras Hiroto se disponía a salir del baño. Pero justo cuando se giró, ocurrió algo inesperado. La chica traviesa le arrancó la venda de los ojos. Hiroto abrió los ojos y vio a la chica de pie ante él, completamente desnuda. Confundido y sorprendido, retrocedió unos pasos, con el corazón latiéndole con fuerza, sin saber qué hacer. Ella avanzó y tiró suavemente de su bata blanca, como si le indicara que ahora era su turno de bañarse. El ritmo cardíaco de Hiroto se disparó. La detuvo, intentando controlar la situación. La chica parecía molesta, con los ojos llenos de decepción. Fue entonces cuando Hiroto se fijó en los moratones y heridas esparcidos por su cuerpo. Eran más visibles bajo la luz, marcas que no había visto antes, ocultas por su ropa sucia. El instinto de alguien que soñaba con ser médico se activó. Cambió inmediatamente de actitud. Hiroto se arrodilló, examinando cada herida cuidadosamente sin decir palabra. Empezó a limpiar los rasguños, a quitar la sangre seca y luego a vendar con cuidado las zonas necesarias. La chica permaneció sentada, observándolo en silencio. No hubo resistencia ni quejas. En el silencio, cualquier incomodidad entre ellos se desvaneció. Ahora, Hiroto solo se concentraba en una cosa: curar sus heridas. La expresión de ella se suavizó mientras Hiroto la atendía con delicadeza y cuidado. En sus ojos, un recuerdo pareció aflorar, quizás del pasado. Surgió la imagen de una pequeña aldea, donde fue vendida como esclava a un hombre de sonrisa amable. Aquel hombre la ayudó a sentarse en una silla pequeña. Aunque su cuerpo se estremeció ligeramente al sentir su tacto, no se resistió. Sorprendida y conmovida a la vez, reconoció una delicadeza que nunca antes había experimentado. La amabilidad le era ajena. Fue aquí donde aprendió por primera vez sobre el concepto de la magia. Mientras el hombre le ponía suavemente la mano en la cabeza, ella bajó la vista hacia su collar. Sus ojos mostraban recelo, como si esperara que el collar se apretara y la sujetara. Pero no había cadenas, ya no la ataban grilletes. Las lágrimas asomaron por las comisuras de sus ojos. Por primera vez sintió una sensación de libertad, un sentimiento que nunca pensó que tendría. Después de que le curaran las heridas, la chica parecía visiblemente aliviada. Sin embargo, ella negó con la cabeza, rehusándose. No quería ponerse ropa nueva. Hiroto insistió, explicándole que darle ropa limpia era solo un simple acto de amabilidad. Pero ella seguía resistiéndose obstinadamente, como si se aferrara a su antigua identidad, la de una esclava. Su voz era firme y resuelta, mostrando una determinación inquebrantable. Hiroto le dijo que dejara de comportarse como una esclava y empezara a vivir como una chica normal. Esas palabras la dejaron atónita, sin saber cómo reaccionar. Hasta ahora, esclava era todo lo que la definía. En su mundo, era un estatus innegable. Pero en Japón no había esclavos, y Hiroto estaba decidido a cambiar su forma de pensar. El ambiente se volvió tenso por un momento. Finalmente, tomó la ropa de su mano a regañadientes, con los ojos llenos de desgana. Se vistió enfadada, con movimientos rígidos, como en un acto de desafío más que de aceptación. No fue un acto de conformidad, sino simplemente una concesión. Esa noche, ambos durmieron en la misma habitación. Hiroto estaba en la cama, mientras ella yacía en el suelo. Mantuvo la distancia deliberadamente, asegurándose de que ella tuviera su propio espacio. Acostado en la cama, Hiroto miraba al techo. Se preguntó cuánto tardaría ella en adaptarse. Todavía se resistía a la idea de ser una chica normal, aferrándose claramente a su antigua identidad. Pero Hiroto estaba decidido a cambiar eso, poco a poco si era necesario. A altas horas de la noche, resonó el sonido de una ventana abriéndose. Hiroto se frotó los ojos, se incorporó y fue a ver qué pasaba. Frente a él, la chica estaba de pie en el balcón. Se quedó helado, completamente incapaz de creer lo que estaba viendo. Estaba haciendo sus necesidades en las macetas, confundiéndolas con un inodoro. Hiroto suspiró, dándose cuenta de que su vida intercultural juntos no había hecho más que empezar. Llegó otra mañana normal,
y Hiroto se despertó sintiéndose más renovado. Hiroto se frotó los ojos y se estiró, solo para descubrir que la chica ya estaba despierta. Estaba de pie frente a él, sosteniendo una toalla, y se la ofreció con una sonrisa. Hiroto se negó y le repitió que le había dicho que dejara de comportarse como una esclava. Caminó hacia el baño, añadiendo que él podía arreglárselas solo. Mientras se lavaba la cara, Hiroto reflexionaba sobre un problema recurrente: ¿cómo debía llamarla? Ella no hablaba su idioma, y hasta ahora no tenía un nombre para llamarla. La falta de un nombre empezaba a causar problemas. Detrás de él, la chica seguía de pie en silencio, sosteniendo otra toalla, lista para dársela aunque él ya tuviera una. Una esclava sin nombre, pensó Hiroto, considerando la situación. Después de terminar de lavarse la cara, ambos fueron a la cocina. Hiroto se sentó a la mesa, escribiendo algo en un trozo de papel. De repente, se dio cuenta de que había olvidado explicarle sus tareas del día. La chica parecía ansiosa y emocionada, pensando que le iban a dar un trabajo. Pero Hiroto no necesitaba ese tipo de entusiasmo para lo que tenía en mente. Le dijo que la tarea no era importante, y luego le entregó una pequeña pila de libros infantiles. Eran libros básicos, para aprender a leer y a contar. Hiroto le dijo que su misión del día era estudiar, empezando por el silabario hiragana. Lo más importante en ese momento era que aprendiera el idioma. La chica no parecía muy contenta. Tenía la mirada fija en los libros. Claramente no estaba impresionada. Para ella, esto no era un trabajo de verdad. Estaba muy lejos de lo que había esperado cuando Hiroto le dijo que tendría una misión. Entrecerró los ojos, expresando su desaprobación. Señaló hacia la cocina y el desorden del apartamento, dando a entender que prefería hacer las tareas del hogar en lugar de estudiar. Hiroto suspiró y finalmente cedió. A regañadientes, aceptó dejarla limpiar. En cuanto Hiroto cedió, la cara de la chica se iluminó de felicidad. Se puso a trabajar de inmediato. Viéndola abordar la tarea con tanta alegría, Hiroto no pudo evitar sonreír. Después de todo, tenía sentido compartir las tareas domésticas ya que vivían juntos, pero lo que sucedió a continuación dejó a Hiroto atónito. La chica levantó la mano y usó su magia, haciendo que todo en la habitación flotara en el aire. Libros, calcetines y papeles levitaban a su alrededor. Bajo su control, todo se fue ordenando pulcramente en su sitio. Hiroto se quedó con la boca abierta, sin poder creer lo que estaba viendo. Corrió hacia ella, asombrado, exigiéndole que dejara de usar magia. Insistió en que debía limpiar de la forma normal. Hiroto le explicó con urgencia que si usaba magia de esa manera en público, podría causar serios problemas. La chica lo miró confundida, sin entender del todo a qué se refería. Con paciencia, Hiroto empezó a enseñarle cómo usar los electrodomésticos, uno por uno. Le mostró cómo funcionaba cada aparato, desde la aspiradora hasta el microondas. Ella observaba atentamente, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Le recalcó que, en este mundo, la gente usa tecnología para todo, así que no hay necesidad de usar magia. La chica asintió en silencio, pero su mirada demostraba que no estaba del todo de acuerdo. Para ella, hacer las cosas sin magia le parecía extraño, incluso ineficiente. Justo cuando Hiroto terminó de hablar, ella de repente lo agarró de la camisa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, desbordando una emoción incontenible. La chica empezó a sollozar, aferrándose a Hiroto como si acabara de perder algo muy valioso. Hiroto se quedó paralizado, con el cuerpo rígido por la sorpresa, ante aquel repentino arrebato emocional. A través de sus sollozos, él comprendió la razón. Se sentía inútil por no poder usar su magia, como si todo su valor dependiera de ello. Hiroto le dio unas palmaditas suaves en la espalda, intentando asegurarle que no era verdad. Le dijo que ella valía mucho más que solo su magia. En ese momento, un cepillo cayó al suelo, rompiendo el silencio. Hiroto habló en voz baja, llamándola Berna, pues había decidido darle un nombre. La chica parpadeó, con las lágrimas aún pegadas a sus pestañas, y lo miró confundida. Le explicó que el nombre Berna estaba inspirado en la palabra alemana Narb, que significa cicatriz, pero que había elegido el reverso de ese significado, con la esperanza de que sanara más rápido. Sus lágrimas dejaron de caer poco a poco. Lo miró, con una mezcla de sorpresa y gratitud en la mirada. Berna. Repitió el nombre en su mente, mientras sus ojos se posaban en el cepillo que había en el suelo. Lo recogió,
sosteniéndolo con torpeza, como si presintiera algo nuevo. Hiroto rió suavemente al ver a Berna intentando escribir algo, corrigiéndola con delicadeza, y le dijo que estaba escribiendo al revés. Su extraño pero sincero intercambio cultural continuó, mientras Berna se preparaba para cambiarse de ropa. Hiroto observaba en silencio, sin saber todavía cómo explicarle muchos conceptos modernos. Notó cómo la curiosidad brillaba en sus ojos cada vez que se encontraba con algo nuevo, igual que ahora, mientras examinaba atentamente el bote de jabón para platos. Siempre reaccionaba así al lavar los platos, mirando el jabón como si fuera un tesoro misterioso. Esta escena hizo que Hiroto se diera cuenta de que aún le quedaba mucho por aprender, incluso las cosas más simples. Cuando terminó con los platos, Hiroto se percató de que había un asunto más urgente que atender: su ropa. Todavía llevaba el atuendo andrajoso de antes, y ya era hora de que tuviera ropa adecuada para el día a día. Mientras la observaba, vio que batallaba con el grifo. Lo abrió con demasiada fuerza, haciendo que el agua salpicara por todo el fregadero. Hiroto la miró preocupado, preguntándole si estaba bien. Berna asintió, pero era evidente que todavía estaba tratando de entender cómo funcionaba todo. Lo primero era lo primero. Hiroto decidió que tenían que comprarle ropa. Los dos empezaron a buscar ropa interior por internet. Berna, que no conocía estas prendas, miraba la variedad de sujetadores, señalando uno tras otro sin comprender. Con incomodidad, Hiroto le explicó que tenía que elegir uno que le quedara bien. Sin embargo, Berna solo señalaba con el dedo, sin saber cuál escoger. Finalmente, seleccionaron algunas prendas. Justo cuando se disponían a realizar la compra, apareció en la pantalla la opción de seleccionar la talla, haciendo que ambos se detuvieran. Hiroto se quedó helado. No había previsto ese detalle. Su mente daba vueltas mientras se preguntaba cómo se suponía que iba a tomarle esas medidas. Tras una búsqueda rápida, descubrió que necesitaba medirle el contorno del pecho por la parte superior y el contorno de su pecho. Pero la idea de tener que medir a Berna directamente le hizo sudar frío. ¿De verdad sería capaz de hacerlo? Esta es una tarea para la que otra persona estaría más capacitada, pero no hay nadie más. Suspirando, Hiroto se dio cuenta de que no tenía más remedio que hacerlo él mismo. Mientras tanto, Berna encontró un yo-yo en una estantería cercana y se enfrascó en jugar con él, completamente distraída. Hiroto la llamó y, a pesar de su torpeza, comenzó a tomarle las medidas. Hiroto empezó por el contorno bajo el pecho, intentando mantener la calma mientras trabajaba. Gotas de sudor perlaban su frente y su concentración flaqueaba mientras intentaba que el proceso pareciera profesional. Se dijo a sí mismo que era como practicar para ser médico, nada más que un ejercicio práctico. Pero cuando pasó al busto, la situación se volvió mucho más incómoda. Sus manos temblaban ligeramente, suspendidas en el aire, dudando si continuar. La cara de Hiroto se sonrojó y apretó los dientes hasta que terminó la tarea. Una vez hecho, se alejó rápidamente, con el rostro reflejando una mezcla de vergüenza y agotamiento. Ambos se quedaron en silencio, mientras una atmósfera incómoda se instalaba lentamente entre ellos. Hiroto completó el pedido a toda prisa. Al día siguiente, la ropa fue entregada. Abrió la caja y se la entregó a Berna, diciéndole que se la probara. Los ojos de Berna se abrieron como platos por la sorpresa, mientras la sostenía, con una expresión de confusión en su rostro. Se quedó mirando la ropa, con la voz llena de asombro, preguntando si de verdad era para ella. Había pensado que era para otra persona. Hiroto suspiró, sintiendo una oleada de agotamiento. Le confirmó que era suya, aunque parecía que Berna le estaba tomando el pelo. Hiroto simplemente no tenía energía para discutir. Le dijo a Berna que esa era su ropa ahora y que debía apreciarla. Le recordó que ya no era una esclava y que al usarla parecería una chica normal. Le ofreció la ropa nueva como un regalo, esperando que la aceptara. Berna dudó un momento, haciendo que Hiroto se preguntara si había dicho algo malo. No parecía contenta con el nuevo vestido, lo que hizo que su reacción fuera aún más confusa para él. Al mirar más de cerca, Hiroto se dio cuenta de que estaba sudando profusamente. Rápidamente fue a buscarle una toalla, pero cuando regresó, se quedó helado, horrorizado al ver a Berna usando sus propias bragas para secarse el sudor. Los ojos de Hiroto se abrieron desmesuradamente por el horror. Exclamó que eso no era una toalla, completamente atónito por sus acciones.
Nervioso, intentó explicarle el concepto de ropa interior a Berna, dándose cuenta de lo mucho que aún no entendía de la vida moderna. «Así no es como se usan», murmuró, totalmente desconcertado. En su mente, se preguntó cuánto tiempo le llevaría a ella entender los objetos más básicos y cotidianos. Tenían un largo camino por delante. Un sentimiento de culpa invadió a Hiroto mientras veía a Berna esforzarse por limpiar la cocina. Todavía se movía con torpeza, intentando hacer el trabajo con los limitados conocimientos que tenía. Hiroto no se había dado cuenta de lo desordenada que se había vuelto la habitación, ni de la diferencia en la forma de limpiar de cada uno. Aunque Berna se esforzaba al máximo, estaba atada por su estricta regla: no usar magia. Mientras se movía por la habitación, decidida a ayudar, su pie se enganchó accidentalmente con un cable eléctrico en el suelo. Perdiendo el equilibrio, cayó al suelo. Al verla caer, Hiroto se sintió mareado de repente. Al poco tiempo, se dio cuenta de que se había resfriado. Berna, sintiéndose culpable, se echó la culpa de inmediato por el accidente. Pero Hiroto le aseguró que no era culpa suya. Le explicó que su salud siempre había sido frágil. Lo llamaba la paradoja del médico, alguien que soñaba con ser doctor, pero que ni siquiera podía mantenerse sano a sí mismo. La culpa de Berna se intensificó, e insistió en cuidar de Hiroto para que pudiera mejorar. Al principio, Hiroto intentó restarle importancia, diciendo que no era necesario y que podía recuperarse por su cuenta. Pero la determinación de Berna era inquebrantable, obligándolo a ceder. Hiroto le enseñó a preparar gachas de arroz mientras su estómago rugía a la espera de una comida caliente que calmara su hambre. Cuando Berna finalmente trajo las gachas, él se quedó helado. El cuenco estaba lleno de un amasijo quemado, con trozos negros pegados a los lados, y emitía un olor fétido y chamuscado. Hiroto se quedó mirando las gachas, con la expresión en blanco. Para no herir los sentimientos de Berna, se obligó a dar un bocado. «Está bueno», mintió. Pero la mentira no duró mucho. En el momento en que tragó, un dolor agudo le atravesó el estómago, haciendo que se doblara por el malestar. Al ver esto, Berna intentó usar su magia de inmediato para curarlo, pero Hiroto la detuvo, recordándole de nuevo que no podían depender de la magia para todo. «Estoy bien», murmuró, tratando de soportar el dolor. A medida que el frío en su cuerpo empeoraba, Hiroto pidió una manta. Berna lo cubrió rápidamente con la manta, con los ojos llenos de preocupación. Viéndolo así, él pensó que quizás debería considerar ir al hospital más tarde. Por ahora, sin embargo, Hiroto solo quería dormir. Berna parecía decidida a quedarse cerca de él. Mientras Hiroto se quedaba dormido, ella se acostó en el suelo junto a su cama. En mitad de la noche, incapaz de dormir cómodamente, Berna se subió a la cama al lado de Hiroto. Él se despertó de un salto, sintiendo de inmediato su presencia a su lado. Aterrado, le gritó que se bajara de la cama. «No podemos dormir juntos», dijo, plenamente consciente de la situación, y sintiéndose demasiado incómodo para volver a dormir. Pero Berna no se movió. En cambio, se quedó quieta, sin mostrar intención de irse. Le colocó un paño frío y húmedo en la frente a Hiroto, intentando bajarle la fiebre. A medida que avanzaba la noche, luchaba por mantenerse despierta. Por un momento, consideró usar magia para evitar quedarse dormida, pero rápidamente recordó la estricta regla de Hiroto: nada de usar magia. Aún así, su preocupación por la salud de él hacía que le fuera imposible quedarse quieta. Ignorando su advertencia, Berna decidió usar magia. Apoyó su frente contra la de Hiroto y transfirió la fiebre del cuerpo de él al suyo, un hechizo que había perfeccionado para curar a otros. Cuando Hiroto se despertó, su dolor de cabeza había desaparecido y sentía el cuerpo más ligero. Miró a su alrededor y vio a Berna sentada en la mesa del comedor, con el rostro enrojecido por la fiebre. Una oleada de gratitud lo invadió al darse cuenta de que ella lo había estado cuidando toda la noche. Hiroto se acercó y notó que la cara de Berna estaba muy roja. Su corazón se encogió. Se había contagiado de su resfriado. Atando cabos, se dio cuenta rápidamente de lo que había hecho. Había transferido su enfermedad a su propio cuerpo. Hiroto suspiró, con una creciente sensación de frustración en su interior. Con su sueño de convertirse en médico, esto era inaceptable. La regañó suavemente, diciéndole que no debería haberlo hecho y recordándole que dejara de usar la magia para cosas como esta. Berna giró la cara, demasiado débil para discutir. Hiroto le tomó la temperatura
y vio que estaba volviendo lentamente a la normalidad. Aunque su magia había funcionado, a él todavía le molestaba. Era una solución peligrosa que nunca debía repetir. Hiroto sabía que tenía que ser más cuidadoso a partir de ahora, por el bien de ambos. Una tarde, Berna estaba absorta en un reportaje en directo sobre el festival de la Golden Week, en el distrito comercial de Soji. Solo quedaban 2 días para que terminara el festival, y su curiosidad aumentó mientras señalaba la pantalla, dejando claro que quería entender más sobre el evento. Hiroto echó un vistazo al televisor y le explicó que era una época en la que se agrupaban varias festividades, permitiendo a la gente tomarse un descanso y relajarse. Pero Berna seguía confundida. Hizo un gesto con las manos, como preguntando si solo las noches contaban como tiempo de descanso. Hiroto se rió suavemente y negó con la cabeza, explicando que era el día entero libre. Se dio cuenta de que, como antigua esclava, Berna probablemente nunca había experimentado el concepto de un día festivo. Una punzada de culpa lo golpeó, y decidió que esta era una buena oportunidad para mostrarle el mundo exterior y dejarle saborear la libertad. Berna mantuvo los ojos pegados al reportaje, dándose cuenta de que incluso durante las vacaciones de la Golden Week, la gente seguía trabajando. Los trenes estaban abarrotados de gente que iba a trabajar. Esa imagen le hizo preguntarse si esas personas también eran esclavas. Hiroto negó con la cabeza, desestimando su suposición. Después, los dos salieron a explorar el centro comercial más grande de la zona. El enorme tamaño y la escala del centro comercial dejaron a Berna atónita, con los ojos abiertos de asombro. Berna no estaba acostumbrada a un entorno tan bullicioso donde la gente tenía que usar mapas para orientarse. Se quedó sorprendida por las multitudes y la complejidad del espacio que la rodeaba. Se detuvieron en una cafetería, lo que fascinó a Berna aún más. El ambiente animado y la alegre charla de las chicas sentadas en las mesas de alrededor captaron su atención. Al notar el interés de Berna, Hiroto eligió una cafetería popular entre las chicas, esperando que a ella le gustara la experiencia. Cuando la camarera se acercó, malinterpretó accidentalmente su relación. Con una dulce sonrisa, dijo que la cafetería tenía asientos especiales para parejas. La cara de Hiroto se puso roja como un tomate mientras agitaba las manos rápidamente, tartamudeando que unos asientos normales estarían bien. Su reacción nerviosa sorprendió a Berna. Ambos se sentaron en una mesa, pero Hiroto podía oír claramente la conversación de unas chicas cercanas. Algunas elogiaban la belleza de Berna, comentando que debía de ser extranjera. Otras lo comparaban a él con ella, diciendo que se veía bastante normalito a su lado. La presión de las miradas a su alrededor lo avergonzaba, e hizo todo lo posible por ignorarlas. Hiroto cogió el menú y lo hojeó. Pero cuando miró el que sostenía Berna, se quedó helado de horror. Hiroto se dio cuenta de que les habían dado por error el menú para parejas. Se lo arrebató apresuradamente, soltando una exclamación, pero se calmó de inmediato y se disculpó con Berna. Le dijo que eligiera lo que quisiera. Una silenciosa incomodidad crecía dentro de Hiroto. Como alguien acostumbrado a meter la nariz en los libros, no estaba habituado a situaciones sociales como esta. La sensación de ser observado en público era como una pesadilla para él. Cuando trajeron el helado, Hiroto animó a Berna a que comiera, pero en lugar de comer, ella cogió una cucharada de helado y se la acercó a él, como si le ofreciera el primer bocado. La cara de Hiroto se sonrojó mientras susurraba, presa del pánico, preguntándole a Berna qué estaba haciendo y recordándole que la gente estaba mirando. Sus ojos se movieron nerviosamente, notando a otros clientes susurrando sobre ellos. Rápidamente, le dijo que no hiciera cosas así en público e insistió en que debía comerse su parte. Pero Berna fue terca, insistiendo en que no comería hasta que Hiroto lo hiciera. Creía que era necesario comprobar si la comida era segura. Hiroto suspiró, dándose cuenta de que ella no cedería, a menos que él comiera primero. A regañadientes, probó un bocado, intentando ignorar las conversaciones a su alrededor. En el momento en que Berna empezó a comer, su rostro se iluminó de alegría. Pensó que el helado estaba delicioso, y una radiante sonrisa se dibujó en su rostro. Hiroto suspiró aliviado al ver a Berna disfrutar del helado. Mientras continuaban comiendo, notó que Berna observaba a las demás personas en la cafetería. Muchos clientes usaban sus teléfonos para sacar fotos de su comida, algo que le llamó la atención. Pero entonces, Berna bajó la mirada hacia sus manos vacías. No tenía teléfono. Por un momento,
La expresión radiante de su rostro desapareció. Hiroto notó el cambio repentino, pero no entendió la razón. De repente, los ojos de Berna empezaron a llenarse de lágrimas, haciendo que los susurros a su alrededor se hicieran más fuertes. La gente empezó a especular que acababan de tener una pelea. Hiroto estaba muerto de vergüenza, con la cara ardiéndole por la presión. Presa del pánico, le puso suavemente una mano en la cabeza a Berna, intentando consolarla. Le dijo con suavidad que no pasaba nada y le recordó que habían venido a divertirse, no a estar tristes. Hiroto esperaba que sus palabras aliviaran la tristeza de Berna. Por dentro, se culpaba a sí mismo, creyendo que debía de haber hecho algo mal, aunque no sabía exactamente cuál era el problema. Al menos por ahora, Berna parecía más tranquila, pero las conversaciones a su alrededor no cesaron. Los clientes cercanos susurraban entre sí, asumiendo que debían de ser una pareja. Después de ver a Hiroto darle una suave palmadita en la cabeza a Berna, algunas de las chicas incluso suspiraron con admiración, llamándolo soñadoramente un rompecorazones de instituto. Hiroto no podía creer lo que estaba oyendo. Él era solo un ratón de biblioteca, no un héroe romántico. Terminaron rápidamente la comida, y Hiroto agarró la mano de Berna, sacándola apresuradamente de la cafetería. Su corazón latía con fuerza, lleno de vergüenza. ¿Cómo habían podido parecer una pareja delante de toda esa gente? Hiroto nunca se había sentido tan humillado. Lo único que quería era una comida tranquila, pero ahora su mente no podía dejar de pensar en lo que dirían sus compañeros de clase si vieran esto. Mientras se iban, una cara familiar apareció entre la multitud. Uno de sus compañeros de clase lo había presenciado todo. En ese momento, Hiroto solo quería llegar a casa rápido y sumergirse en sus estudios, lejos de cualquier problema. Al día siguiente, Hiroto estaba sentado en su escritorio, concentrado en estudiar, mientras Berna permanecía en silencio detrás de él. Era su último día libre, y estaba decidido a no desperdiciarlo. Pero por mucho que lo intentaba, su mente seguía volviendo a la vergüenza de ayer, la escena en la que los confundieron con una pareja en la cafetería, y los cotilleos que siguieron. Suspiró, intentando apartar el recuerdo y volver a concentrarse. Justo cuando empezaba a recuperar la concentración, sonó el timbre. Berna se dirigió hacia la puerta, pero Hiroto la detuvo. Le dijo que no tenía que hacer eso porque ya no era una esclava. Sin embargo, él no tenía ni idea de que la chica que estaba afuera había oído la palabra esclava, y ella se quedó atónita. Cuando Hiroto abrió la puerta, los ojos sorprendidos de la persona que estaba fuera se clavaron en él. Hiroto abrió y vio a Azumi-san, una de sus compañeras de clase. Parecía nerviosa, pero consiguió mantener la calma. Llevaba una pequeña cesta y sonrió, explicando que su madre le había pedido que trajera unos dulces que les habían sobrado. Hiroto le dio las gracias, diciendo que no era ninguna molestia, ya que eran vecinos. Echó un vistazo a la cesta y se dio cuenta de que lo que había dentro tenía una pinta deliciosa. La atención de Azumi se desvió rápidamente hacia Berna, que permanecía en silencio en un segundo plano. Sus ojos estaban llenos de curiosidad y un toque de inquietud por lo que acababa de oír. Azumi preguntó con cautela quién era Berna. Sintiéndose un poco ansioso, Hiroto invitó a Azumi a pasar y le sirvió un poco de té antes de responder. Esperaba que la taza de té le diera algo de tiempo para pensar en una forma de explicar la presencia de Berna. Mientras Azumi se sentaba, Hiroto sopesó sus opciones. Sabía que Azumi era perspicaz y que probablemente había oído la palabra esclava, lo que complicaba aún más la situación. La expresión de Azumi mostraba una mezcla de confusión y preocupación. Hiroto se dio cuenta de que se estaba tomando la situación más en serio de lo que había imaginado. Casi podía ver los pensamientos que se arremolinaban en su mente. Azumi volvió a preguntar con vacilación quién era Berna, con una voz cada vez más cortante, claramente teñida de sospecha y recelo. Azumi entrecerró los ojos, estudiando a Berna de cerca, claramente encontrando la situación difícil de creer. Se preguntó en voz baja cómo Hiroto, un ratón de biblioteca, podía estar involucrado con alguien como Berna. Aceptando que no podía evitarlo, Hiroto presentó a Berna y explicó que, debido a ciertas circunstancias, estaba cuidando de ella, pero Azumi no parecía convencida. La forma en que Hiroto llamaba a Berna por su nombre, sin ningún tipo de honorífico, hizo que Azumi sospechara aún más. Lo señaló sin rodeos, con voz afilada. Antes de que Hiroto pudiera responder, su mirada se endureció.
Berna se acercó con un vaso de zumo para Azumi, a pesar de que Hiroto había insistido en que él se encargaría. Aún así, ella tomó la iniciativa de servir a la invitada. La escena se desarrolló en un ambiente incómodo, haciendo que Hiroto se sintiera avergonzado por dentro. Azumi observaba la situación, con los ojos cada vez más confusos. De repente soltó, preguntando si estaban coqueteando. El corazón de Hiroto dio un vuelco, y se apresuró a negarlo, tartamudeando que ella lo había entendido mal. Pero Azumi no estaba convencida. Lo interrumpió, con voz fría, diciendo que no necesitaba presumir de esa manera. Cuando Hiroto intentó explicarse mejor, ella volvió a interrumpirlo. Con los ojos llenos de sospecha, le preguntó directamente si Berna era de verdad solo su compañera de piso. Finalmente, esbozó una sonrisa de suficiencia. Azumi reveló que los había visto juntos el día anterior. Hiroto se quedó helado, comprendiendo de inmediato su insinuación. Azumi lo miró entrecerrando los ojos, con una mirada penetrante, exigiendo que aclarara su relación. Acorralado, Hiroto se sintió nervioso, sin saber cómo explicarse sin empeorar las cosas. Finalmente, reunió el valor y lentamente se lo explicó. Hiroto admitió que Berna le había dado de comer un parfait, pero insistió en que no era lo que Azumi estaba pensando. Hizo hincapié en que Berna lo hizo por su cuenta, no porque él se lo pidiera, y que simplemente se respetaban y se ayudaban mutuamente. Azumi seguía pareciendo molesta. Se quedó en silencio durante unos segundos, procesando lo que acababa de oír. Finalmente, se levantó, con expresión frustrada, e hizo un comentario críptico. Azumi dijo que Hiroto no necesitaba presumir de esa manera. Caminó hacia la puerta, con la intención de irse. Hiroto intentó detenerla, diciéndole que al menos se terminara el té. Azumi se quedó paralizada. Su expresión vacilaba con una mezcla de emociones. No se esperaba que él fuera tan abierto sobre su relación. Sus pensamientos eran un caos y su voz se quebró ligeramente. Las lágrimas asomaron a los ojos de Azumi mientras se agachaba para ponerse los zapatos. Aunque no era lo que había imaginado, la sensación de pérdida la dejó sin palabras, incapaz de terminar la frase. Cuando Azumi abrió la puerta, Berna la siguió, con los ojos llenos de preocupación. Azumi se giró, sorprendida al ver que Berna se acercaba. Sin decir palabra, Berna le secó suavemente las lágrimas de la mejilla. Los ojos de Azumi se abrieron de par en par, atónita por el gesto tan amable e inesperado. Hiroto estaba de pie detrás de ellas, con los ojos llenos de culpa por haber dejado que la situación se volviera tan incómoda. Intentó explicar que era simplemente la forma de ser de Berna. Siempre se preocupaba por los demás y no tenía ninguna otra intención. Azumi miró a Berna, dándose cuenta de que había sido egoísta al hacer suposiciones sin fundamento. Una sonrisa forzada apareció lentamente en su rostro. Se rió suavemente, burlándose de sí misma por sus tontos pensamientos. Berna y Hiroto permanecieron en silencio, sin saber qué decir, mientras Azumi soltaba una risa discreta. Azumi reflexionó. Su mirada se suavizó, y susurró como para sí misma que Berna era realmente hermosa, incluso por dentro. Tras recomponerse y secarse los ojos, Azumi logró esbozar una leve sonrisa. Se disculpó en voz baja. Azumi también dijo que ahora lo entendía, y prometió no dudar más de ellos. Les deseó lo mejor antes de salir por la puerta. Al irse, una suave brisa agitó el aire. Se agachó para recoger una hoja caída del suelo, susurrando suavemente sobre un arco iris en el cielo. Hiroto la vio marcharse, recordando de repente que la gente suele mencionar los arcoíris en las bodas. Model.